Ucrania se ha manifestado dispuesta a aceptar la neutralidad. Esto en la víspera de nuevas conversaciones que se llevarán a cabo en Turquía. ¿Será una luz de esperanza para quizás poner término al conflicto? Para profundizar en el tema nos acompaña María José Mora, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. María José, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. María José, ¿cómo entender estas palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esto de estar listo para discutir una neutralidad en estas conversaciones con Rusia? ¿Qué significa? Significa varias cosas. En primer lugar, él está absolutamente consciente de lo que ha significado esta invasión, a pesar de la gran resistencia que han hecho los ucranianos. Ya van más de 2 millones de refugiados y un número importante de muertos y obviamente un costo para el país tremendamente alto. Pero también está dispuesto a sentarse a negociar. Lo he dicho reiteradas veces que es importante negociar. Ahora, él ha planteado que él está listo para reconocer y ser un Estado neutral y no nuclear, que es la principal petición que ha hecho Rusia y que, si analizamos muy a fondo, es la gran razón por la que finalmente Putin decide entrar. No quiere que Ucrania y Bielorrusia lleguen a formar parte eventualmente de la OTAN. La cual hace para Rusia que se sienta tremendamente amenazado, ¿no? Es decir, podría estar logrando ese primer punto, pero el presidente Zelensky ha puesto sobre la mesa que él está listo para negociar y que cualquier decisión de ese tipo debiese pasar por un referéndum por el pueblo ucraniano. Es decir, está dispuesto a sentarse, pero también a darle la responsabilidad a los ucranianos a que participen de esa toma de decisiones. Ahora, esto tendremos que ver cómo se desarrolla a partir de mañana, que son las próximas negociaciones entre Rusia, los ministros de Exteriores de Rusia y de Ucrania, precisamente en Antalya, en Turquía. El presidente Erdogan, el presidente turco, ha sido un gran buscador, ¿no?, de soluciones, de diálogo entre estos países, también porque tiene intereses, obviamente, Turquía, que son muy importantes en este conflicto. Turquía A ver, una cosa es lo que Putin quisiera, que yo diría más bien que lo que él pretende es asegurarse una zona de seguridad. Es decir, ha visto que efectivamente el desarrollo y el avance histórico de Ucrania la ha llevado los últimos años a acercarse a Europa, a eventualmente querer pertenecer a la Unión Europea, querer pertenecer a la OTAN, es decir, acercarse más a ese mundo occidental que Putin también utiliza dentro de su propaganda como el culpable muchas veces de los males internos de Rusia, ¿no? Por una parte, él podría querer, ya que esa Ucrania en su totalidad se va acercando a Europa, asegurarse quizás la zona del Donbass, que tiene estas dos repúblicas separatistas, ¿no?, Donetsk y Lugansk, para poder asegurarse ahí un cinturón, un territorio, podríamos decir, de protección, por llamarlo de alguna manera.
Pero pensar que la realidad de Ucrania pudiese asimilarse a las dos Coreas, la verdad es que dista mucho de eso. Ucrania no está separada porque hay una parte que se considere más procapitalista y otra más procomunista. No es un país que hoy día esté separado, insisto, en dos bandos respecto de su particular visión de la historia o de la forma de desarrollar el mercado. Más bien es un país que si efectivamente por su historia tiene influencias rusas, eso es innegable, forma parte del comienzo de esa historia. Buena parte de su población habla ruso y está muy cercana a su cultura. No olviden que fue parte del Imperio Ruso y luego de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, es evidente que ahí hay una impronta cultural rusa muy fuerte. Pero otra cosa es decir que efectivamente la mitad de Ucrania lo único que quiere es ser parte de Rusia, porque eso ya hoy día, según los índices de los últimos años y las muestras evidentes de los ucranianos de querer desarrollar, establecer y consolidar su propia autonomía, nos lleva a un escenario muy distinto de unas posibles dos Coreas del norte o del sur. María José, ¿cómo analizas tú, ya quiero ir un poco al rol que está jugando Occidente, el presidente de Estados Unidos, llevamos 34 días de conflicto, las palabras del presidente Joseph Biden en su visita a Polonia, calificando a Putin como un carnicero, y también dice, referente también a Putin, no puede seguir en el poder. Para muchos, incluso mandatarios, no lo dicen en nombre, pero dice, se cruzó una delgada línea. ¿Fue un error ambas apreciaciones del presidente Biden? Ahí viene el gran dilema que no muchos vemos entre la persona y el presidente de la República de un país. Cuando una persona normal y corriente emite sus opiniones, finalmente se hace cargo, ¿no? Como persona natural o independiente. Pero cuando tú eres el presidente de un país, dejas de ser tú. Eres el mandatario y eres la persona que representa el pensar de una nación. Y cuando tú sobre todo hablas en un ámbito abierto, como son, además era tan mentada la aparición del presidente Biden estos días, ¿no? En las reuniones en Europa, en Polonia, en fin, va a la frontera de Polonia con Ucrania para ver la crisis de los refugiados. Es decir, él va a hacer y va a mostrar, va a encarnar el rol de el vocero, el representante de Estados Unidos respecto al conflicto. Y por lo tanto, él como persona puede pensar, bueno, este hombre no puede seguir gobernando, pero luego como mandatario y como presidente de Estados Unidos efectivamente cruza una línea muy delicada, que incluso en la época, pensando en historia de la Guerra Fría, los mismos mandatarios, tanto de la Unión Soviética como Estados Unidos, se abstuvieron de cruzar esas pequeñas líneas que en el fondo llevaban, ¿no? De manera, podríamos decir, subliminal, a señalar evidentemente una línea de manejo de política exterior que pudiese pretender o querer que el otro salga del poder. Vimos inmediatamente como los mismos voceros estadounidenses salen a decir que en realidad lo que el presidente Biden quiso decir era que él no debería gobernar sobre Ucrania. Aquí en Chile diríamos, bueno, fueron tratando de acomodar un poco la situación, pero efectivamente es una situación y es una frase que puede haber sido considerada por muchos poco adecuada, dado el nivel de tensión que se está viviendo en este momento en las negociaciones, ¿no? Insisto, una cosa es lo que es una persona y otra muy distinta es cuando encarnas el rol de presidente, encarnas un cargo solemne y representas a una nación completa. Por eso desde lo que te vistes hasta lo que dices, de alguna manera transmite, ¿cierto?, un mensaje que va a tener repercusiones como las que efectivamente, como tú dices, ha generado los dichos del presidente Biden, ¿no? Algunos lo han criticado muchísimo y otros han dicho, bueno, muchos lo pensamos, sí, pero una cosa es pensarlo y otra decirlo con el símbolo, ¿no? Con el escudo del país del Claro, lado. más aún si eres presidente de la República. En otro punto, hoy día publicaba, María José, el Wall Street Journal, sobre una investigación que se está llevando a cabo, envenenamiento de 2 enviados ucranianos y nada menos que el magnate ruso Roman Abramovich, que está sirviendo una suerte como de mensajero entre autoridades rusas y autoridades ucranianas. A ver, nuevamente el envenenamiento es como algo que se repite, de acuerdo al caso de Navalny y cuántos otros, personas que han muerto en Rusia, periodistas, diplomáticos. ¿Qué te dice esto? Porque eso ya es casi un clásico ruso. ¿De qué nivel está escalando esto? La verdad es que uno trata de ser muy cuidadoso con esto, Sí. Porque la verdad es que estamos casi en la línea, diría uno, de Misión Imposible, ¿no? O de las películas, como esa cosa que uno dice, pero esto no puede ser real, ¿no?
Pero efectivamente, si revisamos lo ocurrido, como tú bien mencionas, Andrés, en los últimos años, hemos tenido periodistas como Ana Politkovskaya, que despertó, la encontraron en el ascensor de su casa con balazos en su cabeza, y era una mujer tremendamente crítica del gobierno de Putin. Hemos visto el caso del mismo Víctor Yukachenko, que fue siendo candidato a la República de Ucrania, recuerden, fue envenenado con esta toxina que empezó a dañar su piel. Espías o contraespías, ahora aparece de estos personajes. Bueno, quizás forma parte, habría que decir, de una forma de manejar el poder que para los que somos occidentales y entendemos en el juego de una democracia en donde elegimos a quienes gobiernan y finalmente ellos también se hacen cargo responsablemente de ese cargo, bueno, la política se maneja de otra manera. Pero creo que ahí viene un punto que es muy relevante y que tiene que ver con que Oriente, o no necesariamente Oriente, bueno, Rusia, para mí, de formación profesional, es Oriente, con un gran impronta cultural occidental, pero recuerden que los vecinos de Rusia es China, es Mongolia, es Siberia, es el Turquestán, es decir, son los países del mundo oriental. Tiene otra forma de entender la historia, la realidad y el sentido del real gobierno. Valora de maneras distintas los conceptos de lealtades o de deslealtades, y de la misma forma, como lo hemos visto en la historia, el concepto de castigos a esas deslealtades. Muchos de ellos para nosotros, insisto, podrían parecer de películas de ciencia ficción, pero los hemos ido viendo en los últimos años en más de una oportunidad. El gobierno de Putin se ha desdicho, obviamente, en todas esas ocasiones y, por supuesto, señala que no tienen nada que ver, que no son responsables, que esto es parte de grupos o de mafias o de, en fin, de otras organizaciones. Pero queda la sensación de que hubiese una especie de control del poder que supera simplemente el que nosotros como occidentales estaríamos acostumbrados de ver y nos lleva a un control un poco más, de una injerencia mucho más agresiva y violenta también, que, insisto, no estamos acostumbrados a ver y poco analizar también. Sí, María José, por último, ¿en qué punto estamos? Para muchas personas seguir en el día a día de la guerra se va transformando, lamentablemente es difícil de seguir en qué punto, y se le puede explicar a quienes nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, un conflicto que ya se arrastra por más de un mes. ¿En qué punto está esta invasión? Yo diría que entró en un primer punto muerto en el minuto que algunos militares rusos vociferaban que esto sería cuestión de horas o días. Y hemos visto que, como toda guerra, siempre son impredecibles y hemos encontrado una resistencia ucraniana muy superior a lo que el mundo y a lo que Putin obviamente esperaba. Hoy día estamos en un punto en que pareciera que lo único que queda es la negociación. El presidente Biden de Estados Unidos ya ha destacado que va a seguir ayudando en la medida de todo lo que sea posible, pero que sus hombres no se van a enfrentar a Rusia allí. Es decir, que no va a haber movimiento de tropas, por lo menos hasta este minuto. De la misma manera, nos confunde cuando dice, bueno, hay un límite, ¿no? Y ese límite es el uso de armas químicas. Bueno, ¿será realmente el uso de armas químicas el límite que hará que Estados Unidos y Europa intervengan en la guerra? Es poco probable, es muy poco probable, porque ustedes comprenderán que si la OTAN entra o si la Unión Europea entra, ya efectivamente estamos hablando de una guerra con proporciones mundiales, porque tendríamos a más de 27 países en el caso de la Unión Europea, 30 en el caso de la OTAN, interviniendo en un conflicto armado en Europa. Y esa escalada, ya lo ha dicho Putin, está dispuesto a poner sobre la mesa el asunto nuclear. Y eso evidentemente es un final que nadie quiere ni siquiera mencionar. ¿En qué punto estamos? En que, insisto, lo que queda es negociar. ¿Qué estaría dispuesto a negociar Putin? Y es interesante porque en los últimos días Rusia ha cambiado un poco el discurso y ha dicho que ya lograron sus primeros objetivos, que era pacificar, entre comillas, Ucrania, y que ahora se van a dedicar a asegurar la zona del Donbass. Bueno, probablemente si la idea primera era invadir y tomar Ucrania, hoy día se han dado cuenta de que ya no es tan factible, de que las sanciones económicas sí están generando una presión interna, tanto en el círculo íntimo de Putin como también en la población, lo que ha hecho que el descontento de la población rusa aumente.
en contra del gobierno, y eso también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Y que por lo tanto ha ido girando Rusia y hoy día nos dice que ha logrado pacificar, comillas, y que va a proteger la zona del Donbass, que quizás, yo digo, muchas veces uno quisiera como historiador hacer un análisis con la base de la historia, con el conocimiento que nos da también el periodismo, pero son estos líderes que son, estarás de acuerdo Andrés, tremendamente impredecibles muchas veces, y que efectivamente él hoy día podría querer pensar: ¿cómo salgo de Ucrania consiguiendo mis objetivos básicos? Ya no conseguí tomar Ucrania completa, pero quizás sí puedo, uno, conseguir que Ucrania efectivamente sea neutral y no pertenezca a la OTAN, que no se establezcan armas nucleares en Ucrania, y segundo, conseguir que le reconozcan independencia a la región del Donbass, ¿no? A Donetsk, a Lugansk. Conseguir probablemente que le reconozca el resto del mundo a Rusia la posesión de Crimea, que ha sido tan cuestionada después, recuerden, del referéndum del 2014. Quizás esos son los puntos que Putin quiere conseguir como logrados para poder salir de Ucrania. Aun cuando habría que decir, y eso quizás ya sería para otro análisis, que quizás lo que él quería, que era menos OTAN, le va a jugar un poco en contra, porque hoy día vemos que los países de la OTAN alrededor de Ucrania y de Bielorrusia se han rearmado, refortalecido y reconsolidado. Y incluso la opinión pública en países como Finlandia y Suecia, que eran países que no querían sumarse a la OTAN, hoy día sí lo están pensando. Sí. Y por lo tanto eso también podría cambiar el escenario. María José Mora, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 21 minutos. Nos vamos a una segunda pausa aquí en Noticias 24 y al regreso toda la información económica.